Gracias. Empiezo como siempre agradeciendo a nuestros oradores, al keynote speaker, el doctor Luis Fleischmann, experto en la materia, a los ex vicepresidentes de la Argentina, Carlos Rucauf, y de Colombia, Francisco Santos, a los extraordinarios académicos, Robert Ian Ellis, desde Washington, Ricardo Israel, aquí presente, y a los periodistas de Venezuela, Edgar Otálvora y la directora del diario Las Américas, Ileana Labastida. La dictadura de Irán en las Américas. Empezando el año 2026, resulta extraordinariamente importante recordar, revisar y hacer un análisis de situación de la dictadura de Irán en las Américas. Porque esta dictadura, que es una dictadura teocrática, como los hechos lo demuestran, sangrienta, con ejecuciones periódicas, con procesos en los que no hay respeto al debido proceso legal, con tortura, con prisión, con un sistema de terrorismo de Estado instalado para mantener una situación de control a través del miedo, el terror y la violencia sobre su pueblo. Esta dictadura es además una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, con su armamentismo, con el desarrollo nuclear y con el soporte al terrorismo y al narcoterrorismo que realiza en el mundo. Irán, la dictadura de Irán y las Américas nos obliga, además de recordar lo que es la dictadura teocrática de Irán, a recorrer lo que ha pasado en el siglo XXI en las Américas, que es el siglo en el que la dictadura de Cuba se expande, controla e instala dictaduras en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador, lleva adelante un proceso de penetración en todas las democracias de América Latina e instala gobiernos paradictatoriales en países democráticos como Brasil con Lula, México con López Obrador, ahora Sheinbaum, Colombia con Petro, Honduras con Xiomara Castro, Chile con Boric, Argentina en su momento con los Kirchner y un largo etcétera. En ese escenario, Cuba es la dictadura facilitadora, es el puente para la penetración de la dictadura de Irán en las Américas, como es el puente para la penetración rusa, como es el puente para la penetración de todos los gobiernos y regímenes dictatoriales extracontinentales declarados antiimperialistas, o sea, en contra de los Estados Unidos, en contra de las democracias. Y lo que hace con la penetración iraní está marcado en dos tiempos. Primero, una acción directa, una acción en la que cede el liderazgo al jefe del grupo, que era Hugo Chávez mientras vivía, y luego el control del gobierno de Venezuela a través de Maduro, donde instala la principal base iraní. Pero expande la presencia iraní a todas sus dictaduras satélites, a Bolivia con Evo Morales y con Arce, a Nicaragua con el dictador Ortega y su codictadora Murillo, también en su momento en los poco más de 10 años de dictadura de Correa en el Ecuador, y obviamente a los gobiernos paradictatoriales que al unísono, como aquí se ha demostrado desde Brasil con Lula, Colombia con Petro, México con López Obrador y Sheinbaum, Argentina con los Kirchner, abren, protegen y permiten la presencia iraní, una presencia que tiene características de penetración, de expansión teocrática, de expansión militar, de protección al terrorismo que ha sido reiteradamente mencionado en relación a Hezbollah por el expresidente de Colombia, Pacho Santos, y un tema cultural que es la islamización, un tema que ha afectado a todos los países de Latinoamérica e inclusive de las Américas en su conjunto, incluyendo Estados Unidos y Canadá, porque se ha operado durante este siglo una penetración cultural. El ejemplo más duro que yo puedo presentar es el ejemplo de Bolivia,
donde al comenzar este siglo y antes del derrocamiento del gobierno democrático en el año 2003, la presencia islámica era de muestra, no existía. Hoy día es una presencia con expansión cultural e inclusive con expansión en la dieta de diferentes sectores bolivianos. Tienen minaretes, tienen medios de comunicación, tienen protección de ese estado dictatorial que todavía no se desarma. Entonces, en este escenario, en este momento en el que se producen cambios en la geopolítica de las Américas y en la geopolítica del mundo, en este momento en que la primera potencia y la democracia más importante del mundo ha señalado con claridad a quienes lo agreden, que son casualmente los enemigos de la democracia, las dictaduras de la región, Cuba, Venezuela, sus satélites, Bolivia, Nicaragua, vinculados y como plataforma de las dictaduras extracontinentales de Irán, de China, de Rusia, de Corea del Norte. En este momento tenemos que recordar que la situación de Irán es una permanente amenaza en contra de la libertad y la democracia de todos los países de las Américas. Es una amenaza contra lo que son las tradiciones, los principios y valores y las costumbres de los pueblos de las Américas. Es una agresión de expansión teocrática, militar, terrorista, con islamización cultural. Es tal vez la más grave de las agresiones y de las amenazas, porque además de tener el contenido dictatorial, asesino, traficante, violador de derechos humanos, sangriento, y todo lo que tienen también las dictaduras del socialismo del siglo XXI, tiene el contenido cultural que es absolutamente diferente y que viene a transformar y a confrontar las sociedades en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros países. Esa es la importancia de este tema, que queda marcado con una frase que aquí se ha dicho, que la manera de liberar la amenaza de la dictadura de Irán contra las Américas es liberar al pueblo de Irán. Y la liberación del pueblo de Irán, que es tan intensa, que es tan dura, que es tan valiente por parte de ese pueblo, puede tener en el curso de las siguientes semanas o de los siguientes meses un corolario, una conclusión, por la necesidad no solamente de las Américas, sino del mundo, de cesar un foco del crimen que amenaza la paz y la seguridad internacionales, que es la dictadura teocrática de Irán. Muchas gracias.